¿Estás? Sí, Juan Guada, estoy en el cuartel de bomberos con Patricio Álvarez, que es su jefe de cuerpo, para que bueno nos cuente todo el trabajo que han tenido durante este fin de semana. Patricio, está Juan Ortuño y Guadalupe Freire en el piso de la radio. ¿Qué tal? Buen día, Juan. Buen día, Guada. Buen día para toda la audiencia. ¿Cómo están? Buen Buen día. día, Patricio, ¿cómo estás? Bueno, siempre con mucho trabajo, ustedes como bomberos voluntarios. ¿Qué nos podés decir acerca de lo que fue este último fin de semana, Pato? Bueno, el fin de semana venía, digamos, dentro de todo tranquilo hasta el domingo a la madrugada, donde tuvimos un incendio cerca de las 4:15 de la madrugada. Esto fue en la zona de Cámpora y Honduras, entre Honduras y Lugones. Bueno, allí nos informaron a esa hora de la madrugada sobre un incendio de una vivienda, a la cual obviamente asistimos en forma inmediata, encontrándonos con, bueno, un incendio justamente de una vivienda con muchas cosas, digamos, que llaman mucho la atención, sobre todo porque, bueno, la vivienda estaba abierta, tenía faltantes dentro de la misma y obviamente el incendio propiamente dicho estaba focalizado en la parte trasera, en una habitación, generando, bueno, daños importantes a la vivienda y pérdidas materiales, y bueno, y el faltante, como te decía, de varios elementos dentro de la misma, ¿no? ¿Los moradores estaban, Patricio? No, el morador, que en este caso llegó unos minutos después, que es un taxista aquí de Centenario, no se encontraba, estaba trabajando y, bueno, obviamente sorprendido y acongojado por, obviamente, la situación, teniendo en cuenta de que nos mencionaba de que días antes habían también ingresado dentro de la parte externa, digamos, de la vivienda y se habían llevado una reposera, pero bueno, advertido por la presencia de los vecinos, habían salido del predio, pero bueno, se ve que estas mismas personas u otras ingresaron, se presume por la parte trasera de la vivienda, por la habitación, y allí, bueno, entiendo yo que previo a revisar absolutamente todo dentro de la misma, teniendo en cuenta que habían cajones que estaban desparramados por todos lados, pertenencias que habían sido removidas, que habían sido preparadas para llevárselas, otras que ya no estaban, y bueno, también el comienzo del incendio, que está focalizado en un colchón en la parte trasera de la vivienda, que fue donde trabajamos para extinguir el fuego. Patricio, o sea, los daños se concentraron en las habitaciones, ustedes pudieron evitar que llegue a otros sectores de la vivienda, ¿no? Sí, en realidad, al no tener una puerta en el medio, todo lo que son gases calientes, digamos, se propagaron por el resto de la casa. No fuego directo, pero sí mucho humo caliente. Esto se llama una acción convectiva, digamos, de lo que no va dejando el paso del fuego directo, sino que también de la temperatura en sí que irradia el fuego. Eh, y bueno, sí, obviamente con daños importantes dentro de la habitación, daños estructurales como pérdidas materiales muy importantes, teniendo en cuenta que, bueno, así se produjo el incendio, ¿no? Patricio, ¿había algún olor a combustible adentro de la vivienda? ¿Qué se puede presumir de cómo fue que cómo prendieron fuego esta vivienda los delincuentes? No, a ver, olor a combustible no, más allá de que esto se determina en un peritaje, pero Claro. no, a simple vista no había, más allá de que el ingreso del personal de bomberos se produce con equipos de protección respiratoria, es decir, si hay o no olor, no lo podemos sentir, pero sí, una vez que el incendio se extingue, quedan señales básicamente de lo que tiene que ver con algún tipo de proceso de aceleración del mismo. No lo pudimos determinar, pero sí pudimos saber de que el incendio había comenzado en un colchón de 2 plazas, es decir, en la cama, que estaba próxima a una ventana. Así que todo hace presumir de que los delincuentes ingresaron, revisaron la vivienda porque estaban desparramados, como te decía, los cajones de varios muebles en el piso, y que previo a retirarse
no sé, con un papel pueden haber prendido o con un encendedor del colchón y obviamente generaron el foco ígneo, ¿no? Sí, Los colchones normalmente, Patricio, son fáciles de generar combustión, ¿verdad? Ah, sí, el colchón es lo más combustible que puede haber, y arde realmente muy rápido, además concentra mucha cantidad de humo, la peligrosidad que significa también en cuanto a lo que... Poner estufas, por ejemplo. Sí, también, claro, poner estufas muy cerca, pero también, bueno, el tema del humo, como te decía, la toxicidad es realmente importante, como para que lo tengan en cuenta. La quema de la goma de espuma por la composición química que tiene para, obviamente, formarla, es el equivalente a respirar el cianuro, que prácticamente a la persona la termina matando en menos de 3 minutos, teniendo en cuenta que es muy pesado, se mete dentro del torrente sanguíneo, lentifica la circulación de, obviamente, nuestro sistema respiratorio, y obviamente el oxígeno se restringe dentro de nuestro cuerpo, por ende se paraliza el corazón y obviamente la persona fallece, ¿no? Por eso también es muy importante que cuando pasan estas cosas la gente no trate de actuar por sus propios medios, pero bueno, a veces la desesperación hace que lo haga, pero no fue este caso, pero sí obviamente es notorio dentro de la vivienda que ardió por completo, teniendo en cuenta la gran cantidad de humo que estaba concentrada dentro de la vivienda. Una de las cosas que nosotros sí pudimos constatar con el propietario de la vivienda, una vez que terminó el personal nuestro de extinguir y de enfriar digamos, el incendio, es que en la puerta principal, que estaba abierta a la llegada de bomberos, había colocado una llave. Bueno, esa llave no pertenecía al dueño de la vivienda, es decir, que los delincuentes llevaron llaves como para tratar de abrir. De hecho, la puerta estaba cerrada, pero le habían sacado una vuelta de llave, y eso le permitió también el poder salir por la puerta delantera de la vivienda, más allá de que el portón grande que tenía de acceso vehicular como el portón chico estaban con candados. Patricio, ¿los vecinos dieron aviso de esto? ¿Cómo fue? Porque bueno, en el primer intento de robo que había tenido el vecino, los vecinos también habían dado aviso. No, los vecinos no, a ver, no sospecharon hasta que obviamente alguien vio humo. De hecho, tuvimos 3 llamados en total durante la madrugada sobre este incendio. Pero bueno, al tratarse de un proceso de combustión lenta y por sobre todas las cosas de una combustión incompleta, esto quiere decir que estaba encerrado el incendio, confinado, el humo que empieza a salir es muy poco, hasta que obviamente el plano neutro, que se llama, que es todo el humo que se concentra dentro de la vivienda, empieza y busca salir por algún lado. Por ejemplo, por abajo de la puerta, a veces por entre medio de los tirantes, o a veces por las rendijas que quedan de los respiraderos. Pero hasta que esto no sucede, prácticamente la gente no se da cuenta, porque para nosotros los bomberos, y como para que ustedes lo entiendan, esto se llama la fase latente del incendio, es decir, de arder sin llama. Esto quiere decir que el incendio está, pero adentro no hay llama visible. Por eso es lo peligroso de que quien no sabe abre una puerta. Bueno, exactamente, vos lo dijiste. Si abrís una puerta, oxigenar genera que el incendio se generalice o se prenda, es decir, que tengamos llama visible. Por suerte esto no pasó, por eso también la advertencia cuando llegó nuestro personal para trabajar en el lugar, ni tampoco, gracias a Dios, no llegó nadie que a veces toma la decisión, claro, el instinto lo hace que ventile. Pero bueno, por eso digo que la vivienda estaba cerrada. Lo único que tenía era una ventana en la parte trasera, que es justamente por donde aparentemente accedieron los delincuentes, o el delincuente, estaba semiabierta. Y eso fue lo que aplacó un poco la concentración de humo. Y fue lo que permitió que los vecinos del lugar vean justamente que había humo. Te imaginarás que en la noche, 4:15 de la mañana, el humo negro prácticamente no se puede... Hay mucha gente mirando. No, y podría haber generado algún tipo de explosión, Patricio, esto también, ¿no? Es muy grave, ¿no? Totalmente, sí, totalmente. Sí, estaba en ese proceso. Por eso se trabajó obviamente con todo el cuidado necesario, inclusive, justamente las últimas incorporaciones de lo que hicimos en cuanto a equipamientos, la verdad que nos han dado un muy buen resultado, que tiene que ver con los forzadores de aire para poder ventilar rápidamente la vivienda una vez que se termina de sofocar el foco ígneo y sacar la temperatura.
Esto para evitar males mayores en cuanto a lo que tiene que ver con los daños en la estructura. Pero bueno, sí, hubiera sido realmente una tragedia en cuanto a lo que tiene que ver con que si alguien hubiera abierto la puerta, porque realmente estaba en esa fase muy peligrosa. Pero bueno, así lo quisieron las personas que cometieron este hecho, teniendo en cuenta de que cerraron todo, prendieron fuego, se fueron, y obviamente hasta la primera llamada que tuvimos han pasado unos 10 o 15 minutos, y obviamente esto hizo que adentro prácticamente los daños fueran muy importantes. Sí. Patricio, esta fue una de las intervenciones que tuvieron en la madrugada y después tuvieron otra ayer por la noche, tengo entendido, ¿no? ¿Un hecho de tránsito fue? Sí, tuvimos una intervención en ruta 51 y 67, que es la zona de Rotonda. Allí una camioneta Toyota Hilux donde se movilizaban 2 personas que venían justamente con sentido hacia lo que es la zona de Vista Alegre. Bueno, aparentemente realizaron una maniobra brusca, producto de que no habían visto la rotonda, y esto generó un autovuelco. Las personas pudieron salir por sus propios medios, pero bueno, la presencia nuestra en el lugar se debió también al llamado de la División Tránsito Centenario de Villa Obrera, producto de que la camioneta traía combustible obviamente en su tanque y el mismo estaba siendo derramado en la cinta asfáltica, y la peligrosidad que significa obviamente que se prenda el vehículo, más allá del daño que pueda generar en las personas. Así que bueno, ante el requerimiento de la gente de policía, estuvimos en el lugar haciendo todo lo que es la prevención en cuanto al derrame de combustible, pero también en la normalización del tránsito, porque la camioneta había quedado prácticamente volcada, entonces se pudo poner sobre sus 4 ruedas para normalizar el tránsito en este sector. Claro, lo importante es que, bueno, no tuvieron lesión estas personas. Ahora, Patricio, ¿cuántos vuelcos ustedes ya han asistido en ese sector? Es muy peligroso, ¿no? No se ve absolutamente nada. Sí, es complicado, Juan. Mirá, que tengo memoria, deben ser más de 15 los que hemos asistido en el lugar, de los cuales hemos tenido uno fatal, de un vecino aquí de Centenario. Sí. El resto han sido con lesionados también importantes. Pero bueno, indudablemente que la falta de iluminación y señalización, al margen también de la poca previsión a veces del automovilista en cuanto a las velocidades, son un montón de factores que se suman, que en este caso claramente se refieren al factor humano, que es una de las causas que habitualmente tienen los accidentes de tránsito. Bueno, producen este tipo de situaciones. Por suerte ayer fueron daños materiales nada más, y las personas que iban en el vehículo no resultaron lesionadas, fueron asistidas también por la enfermera que viaja en la unidad de rescate que sacamos hacia el lugar. Se constató que no tenían ningún tipo de lesión, más allá de a veces el dolor natural que tienen por la acción misma del cinto de seguridad, o a veces claramente por este tipo de vuelcos, pero bueno, no tenían ninguna lesión de consideración, al margen de la recomendación siempre de concurrir al médico por cualquier cuestión, ¿no? Patricio, por último, preguntarte, ¿cómo están con el tema de la crecida del río, el aumento de caudal, teniendo en cuenta que ustedes jugaron un rol también muy importante el año pasado, cuando Centenario tuvo inundaciones? ¿Hay diálogo con el municipio? Bueno, tengo entendido que todavía comité no se ha establecido, comité de emergencia, pero ¿hablan con el municipio, coordinan con Defensa Civil? ¿Cómo están trabajando en esto, Patricio? Bueno, días atrás me comuniqué con Claudio Pestañesi y lo puse en conocimiento, porque obviamente los reportes de la IC nos llegan a nosotros. Nos manifestó que estaban haciendo también un mapeo en la zona de la Isla del Porvenir y en la zona de Villa Obrera, y nos compartió también la información, así que estamos en comunicación para cualquier contingencia. De todas maneras, le volvimos a pedir, no por esta situación, sino que también por otras anteriores, que bueno, se conforme el comité de emergencia, lo cual nos dijeron que están trabajando para hacerlo, por lo menos para un encuentro. Esto por el lado del Centenario. Por el lado de Vista Alegre no tenemos mayor información, no hemos tenido ningún encuentro en este caso, ni estamos en comunicación para saber cuál va a ser la forma de trabajo, teniendo en cuenta de que fue una de las zonas también muy afectadas por la crecida anterior. Vos recordás, Juan, que allí estuvimos trabajando más de 60 días. Sí. Pero bueno, entiendo que el municipio lo tendrá organizado para poder trabajar. No sabemos ni siquiera quiénes son las autoridades de defensa civil, así que en esto también seguramente el intendente Assad
hará un mea culpa en cuanto a lo que tiene que ver con la convocatoria para las diferentes instituciones que intervienen en este tipo de situaciones, porque de hecho él estuvo sentado con nosotros cuando trabajamos en la inundación anterior. Así que, bueno, creo que también la agenda no le debe permitir por ahí juntarse con los bomberos, pero bueno, en algún momento seguramente hará tiempo para poder trabajar en algo tan importante. Yo siempre digo que nosotros estamos al servicio de la comunidad, somos solidarios con una comunidad como la de Vista Alegre, que hace ya bastante tiempo, bueno, se comenta, muchos dicen, ustedes saben de que también en algún momento el ex gobernador Gutiérrez prometió también un cuartel de bomberos de policía en el lugar, pero bueno, Sí, son cuestiones que nosotros no las manejamos, y esto lo menciono porque los vecinos todo el tiempo me lo preguntan. Nosotros solamente tenemos la intención de ayudar, claramente para eso estamos, y bueno, las autoridades que están actualmente serán las que tendrán que responder en caso obviamente de alguna situación como la que ya se dio, y de la cual tenemos la experiencia de haber podido trabajar en forma conjunta con mucha gente que ni siquiera es empleado municipal. claro. Gente que quería colaborar, como en algún momento también lo usó la Cruz Roja, tanto en Centenario como también en Vista Alegre. Así que bueno, auguramos de que sepan de que estas cuestiones son serias y que obviamente merecen la atención necesaria para tomarse el tiempo de poder, sobre todo, organizarnos, que es lo más importante al momento de tener que trabajar en una situación como la que ya nos tocó. Claro, ustedes, Patricio, siempre están a disposición y recuerdo, más allá de que no había comité, muchas veces cuando hay temporales, ustedes mantienen comunicación y tratan de que haya una respuesta ágil para la comunidad, se centra todo en eso, me parece, ¿no? Y en que sea con antelación, Patricio, ¿no? Que cuando ya tenés la inundación encima o el temporal encima te pidan auxilio, que ha pasado también igual esto. Sí, totalmente, Juan. Esto mismo que vos mencionás lo mantenemos con la gente, por ejemplo, de Lepen, en cuanto a los vientos que tenemos en las zonas tanto de Centenario como de Vista Alegre, porque trabajamos en conjunto y obviamente nos necesitamos ambos, por ende obviamente la comunicación es muy importante justamente para cada intervención, y bueno, es lo que también determina que el trabajo de uno o de otro sea el que permita tener esa respuesta que necesita en forma inmediata la comunidad, sobre todo en momentos complicados, como por ejemplo cuando estamos sin energía, o cuando tenemos agua, o cuando tenemos incendios. Bueno, en esta cuestión siempre digo que lo más importante es la organización, así que somos todos grandes, nos conocemos, eh, nos merecemos claramente poder sentarnos en una mesa, poder hablarnos y decirnos básicamente qué es lo que tenemos para poder tener una emergencia, y en base a eso obviamente trabajar en pos de poder servir a la comunidad. Sí. Totalmente. Patricio, para ir finalizando la nota, el 2 de junio se festeja también el Día Nacional del Bombero Voluntario. ¿Tiene empezado a hacer alguna actividad? Mirá, Juan prometió pagarle el asado para todos los bomberos. Ya estoy ahorrando. Precio dólar, Juan. Sí. Sí, claro, el 2 de junio vamos a estar obviamente aquí en el cuartel. Estamos terminando de hacer algunas cuestiones de organización de horarios y demás, así que seguramente en breve vamos a enviarles la invitación para que por supuesto puedan estar. Y bueno, como siempre es una jornada muy especial. Este año cae domingo, si no me equivoco. Así que, mira, me anticipo algo de la organización, pero seguramente el acto va a ser cerca de las 4 de la tarde, porque bueno, nos va a permitir hacer un montón de otras actividades también para con los bomberos y su familia. Y bueno, como siempre es una jornada que se vive con mucho sentimiento, con un montón de sensaciones que obviamente todos tenemos, en el recuerdo de los que ya no están, en los que, bueno, obviamente están permanentemente con la institución, de los que pasaron, de todo el cariño y el afecto de la gente, bueno, en fin, así que vamos a vivir seguramente una jornada muy linda como cada 2 de junio, y yo siempre digo que es el día que nos permite a todos volver a renovar nuestros votos de poder servir a la comunidad sin pedir nada a cambio, que es básicamente la frase que siempre obviamente mencionamos y decimos, pero que por sobre todas las cosas uno lleva adelante en cuanto a lo que tiene que ver con la tarea de los bomberos. Así que bueno, será una jornada muy linda para vivir con todos los compañeros y su familia. Patricio, gracias como siempre por Muchas la información gracias. y seguramente nos estemos viendo, ¿eh?
Gracias, Juan. Te mando un gran abrazo para vos y, bueno, como siempre, estamos a disposición de la comunidad para servir. Muchas gracias. Gracias, un abrazo. Hasta luego. Fabi, gracias por la información también. Volvemos en algunos minutos, ¿dale? Dale, Juan. Gracias, hasta luego. El móvil de la radio, nuestra compañera Fabiana Pacero con el jefe de bomberos voluntarios, con Patricio Álvarez. Bueno, hablando de todo un poco, lo que pasó el fin de semana, con este incendio intencional lamentable. Mirá vos lo que ocasionaron estos delincuentes, no solo los daños, sino que podrían haber generado hasta una explosión en el lugar, poniendo en riesgo a los propietarios de la vivienda que si entraban intentaban abrir una puerta, imagínate vos lo que hubiera significado un incendio mayor, y a los mismos bomberos, ¿no? Y a los mismos vecinos del lugar también. Ya no tienen límite los delincuentes, entran a robar, incendian, no les importa absolutamente nada, ¿no? Un nuevo hecho más de inseguridad en Centenario. Y bueno, después lo que comentamos, el tema de las rutas, ¿no? El tema de la ruta 67, ni hablar de la 7 lo mismo, pero en 51 y 67 lo mismo, ¿no? Esto es algo de lo que veníamos mencionando.